Hola, una vez más. Sean todos bienvenidos a una nueva clase. Esta semana corresponde a nuestra semana número 3 y en la cual vamos a hablar sobre lo que es la ley de Ohm. ¿Qué es esta ley y para qué nos sirve dentro de nuestro curso? Esta ley es una ley básica de los circuitos eléctricos y la cual establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor es proporcional a la intensidad de corriente. Fíjense acá que tenemos esta ecuación que está acá o esta fórmula general. Me dice que B es igual a R por I. Esta es la fórmula que usaremos dentro de la ley de Ohm. Esta ley, más que matemática, pertenece a la física, pero es muy importante dentro de lo que es circuito y electricidad. Por eso para ustedes será de gran ayuda. Dentro de esta ley o dentro de esta fórmula, fíjense que tenemos tres variables, B, R y I, las cuales significan la B, mi diferencia de potencial, la R, la resistencia y además la I, que es la intensidad o la corriente. Estas tres variables o tres funciones vienen a dar vida a lo que es la ley de Ohm, ya que no solamente podemos calcular allí la diferencia de potencial, sino que haciendo uso de lo que es la regla de despeje, podemos también calcular lo que es resistencia e intensidad. ¿Cómo lo hacemos? A través de los despejes. Más adelante vamos a explicar un poco esto. Dentro de la ley de Ohm hay tres conceptos fundamentales que se manejan, los cuales debemos tener siempre presente a la hora de trabajar con esta ley, los cuales son voltio, el cual es la diferencia de potencial a lo largo de un conductor. Esta se mide en voltio. La siguiente es el ohmio, la cual es la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor. Y como tercer concepto fundamental tenemos lo que es el amperio, la cual es la corriente constante mantenida en dos conductores rectos paralelos de longitud infinita. Como les dije ahorita, esta ley es muy importante dentro de la electricidad y además no solamente podemos conseguir con esta lo que es una diferencia de potencial, sino que también podemos calcular lo que es la resistencia y lo que es la intensidad. Esta ley nos permite entonces así decir que tiene tres posibles caminos. ¿Por qué tres posibles caminos? Por como les dije, porque de mi ecuación original, haciendo reglas de despeje, podemos calcular una fórmula para la resistencia y también una fórmula para la intensidad. ¿Cómo lo hacemos? Recordando cómo se despeja. Recuerden que si tenemos una función que multiplica o una expresión en donde hay una multiplicación, al hacer esos despejes, pues ese acompañante pasa al otro lado de la igualdad en forma de división. Por eso, mi ecuación original única es diferencia de potencial igual a R por I, ¿verdad? De esta podemos entonces, aplicando despeje, despejar y tener una fórmula para la resistencia, la cual me queda expresada como resistencia igual a diferencia de potencial sobre la intensidad, y además una fórmula para la corriente o intensidad, la cual queda expresada como intensidad igual a diferencia de potencial sobre la resistencia. Ahora bien, esto es muy sencillo, es un tema muy práctico y lo único que hacemos es prácticamente sustituir y hacer despeje. Veamos este primer ejercicio. Me dice, calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohm y funciona con una batería de diferencia de potencial de 30 voltios. Fíjense acá. ¿Qué me pide? Intensidad de la corriente. Recuerde que la intensidad de la corriente viene expresada por la I. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ¿cuál es mi solución? Recordamos la ecuación original. Diferencia de potencial igual a la resistencia por la intensidad. ¿Qué me pide mi ejercicio? Intensidad. Quiere decir que debemos hallar el valor de esta I. Como no está, digamos, de forma directa, debemos hacer un despeje. Despejando, tenemos entonces que la intensidad es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia, donde esta diferencia de potencial sabemos que vale 30 voltios y esta resistencia 10 ohm.
de manera tal que sustituyendo esos valores me queda que la intensidad es igual a 30 sobre 10, ¿sí? Resolviendo esta expresión o esta ecuación que tengo acá, me queda entonces que la intensidad es igual a 3 amperios. Quiere decir entonces que la intensidad de corriente que alimenta mi lavadora va a ser 3 amperios. ¿Ven que es muy sencillo? Veamos otros dos ejercicios, en donde no solamente calculemos uno, sino que también ahora calculemos lo que es el voltaje y lo que es la resistencia. Veamos este segundo ejercicio. Me dice calcular el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohms. ¿Qué vamos a calcular acá? Voltaje, ¿verdad? Mi ecuación original y única me dice que la diferencia de potencial es igual a la resistencia por intensidad, en la cual no vamos a hacer ningún despeje, ya que la ecuación, digamos, está lista nada más para sustituir. Tenemos los valores de resistencia y de intensidad y por tanto lo que hacemos es resolver. Entonces, resistencia 10 ohm, mi intensidad 4 amperios, sustituyo y resuelvo y me da como solución 40 voltios. Quiere decir que el voltaje entre esos dos puntos del circuito de la plancha va a ser 40 voltios. Veamos un tercer ejercicio. Acá, calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 10 voltios. Fíjense acá, ¿qué vamos a calcular? Resistencia, ¿sí? Acá no coloqué lo que es la ecuación original, pero veamos a verla de este ladito. Esta es mi ecuación original, diferencia de potencial igual a resistencia por I. ¿Qué voy a calcular? Resistencia. ¿Qué debemos hacer? Despejar. Despejamos la resistencia de esta ecuación original y me queda esta fórmula que está acá, resistencia igual a diferencia de potencial sobre intensidad, donde mi diferencia potencial vale 10 voltios y mi intensidad vale 5 amperios. Sustituyo y resuelvo, dándome como solución 2 amperios. Lo cual quiere decir que la resistencia atravesada por esa corriente es de 2 amperios. Ven que es muy sencillo el tema, muy fácil. Lo único que tenemos que tener claro es reglas de despeje y sustitución. Ya después de eso todo va fluyendo. Una breve, digamos, observación: si quieren hacer todo el proceso pueden hacerlo, si no, lo que pueden hacer es tener siempre allí la fórmula para que la tengan a la mano. No les voy a, en esta oportunidad no vamos a evaluar despeje, sino simplemente ley de Ohm. Entonces pueden tenerla allí a la mano, la pueden copiar como ustedes se le hagan. Siempre estaré aquí apoyándoles. Cualquier duda, por favor, no duden en comunicarse, que en el momento que puedas atenderlos, pues serán atendidos. Muchas gracias por su atención. Se despide Jessica Valera.